Ya, muy bien, nos da mucho gusto saludarte, Octavio Romero Oropeza. Gracias por estar con nosotros aquí en CNE, canal de televisión, un canal joven, un canal nuevo, y nos da mucho gusto darte la bienvenida. No, al contrario, muchas gracias, Wilber, y muchas felicidades por esta alternativa de comunicación que están ustedes iniciando. Ojalá que tengan todo el éxito del mundo. Si algo requiere este país es nuevas alternativas de comunicación, que ya no existan tantos monopolios en términos de los canales de televisión, de las cadenas de radio, sino que esto se democratice, que haya más alternativas. Y qué bueno que ustedes están en esto. Muchas felicidades y muchísimas gracias por el espacio. Estamos a la orden. Claro que sí. Octavio Romero, eres el presidente del Consejo Político Estatal del Movimiento Regeneracional Nacional Morena. Morena ha estado afiliando aquí en Tabasco a mucha gente y creo que llevan un alto número de afiliados. Sí, afortunadamente las cosas están yendo muy bien. Básicamente desde el año pasado que se tomó la decisión de que Morena se va a convertir en un partido político, hemos estado trabajando en la organización de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Ya tenemos nuestras estructuras nacionales, nuestras dirigencias nacionales. Nuestro Consejo Nacional lo preside Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un Comité Ejecutivo Nacional, ya tenemos todas las dirigencias estatales. Y aquí en Tabasco tenemos nuestro Consejo Estatal, nuestro Comité Ejecutivo Estatal, y ahora mismo estamos en la parte que nosotros consideramos la más importante en cuanto a la estructura de Morena, la conformación de los comités de protagonistas del cambio verdadero. Estos son nuestros comités de base. Tenemos una meta de llegar a 3,000 comités, ya llevamos arriba de 500 comités en la vuelta de menos de 3 meses, y tenemos la meta este año de llegar a 100,000 afiliados. Estamos arriba de 30,000. ¿100,000 afiliados aquí en Tabasco? Aquí en Tabasco. Esto estoy hablando del estado de Tabasco. A nivel nacional las cifras son mucho mayores que esto, pero digamos que Tabasco encabeza a nivel de estado en números en el Movimiento de Regeneración Nacional. Muy bien, pero ¿cómo desvincular o cómo hacer una coincidencia? Porque de alguna manera aquí en Tabasco hay una especie de confusión para la ciudadanía, y una confusión hasta cierto punto política, donde está el PRD y está Morena. Y no sé, hay inclusive valoraciones, expresiones de Andrés Manuel López Obrador, donde como que quiere hacer una división, un parteaguas entre el perredismo y Morena. Bueno, al menos hay una especie de confusión en la ciudadanía, quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, por el PRD, y evidentemente el PRD que fue un movimiento enorme, y un movimiento de masas, y un movimiento que realmente catapultó a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento, y vemos esta escisión. ¿Cómo poder entender esto, Octavio? Mira, una de las razones por las que se toma la decisión de que Morena se convierta en partido político deriva del hecho de que los partidos de oposición han ido perdiendo ese perfil. Esa es la verdad. En estos momentos en nuestro país ya no hay mucha claridad en cuanto a dónde está la oposición. Lamentablemente los partidos de izquierda
han venido asumiendo un papel de acompañantes del régimen. Ahora con el pacto, la firma del Pacto por México, por ejemplo, donde están incluidas reformas que nosotros consideramos le van a hacer mucho daño al país. Son muchas las reformas, pero hay particularmente dos que nosotros consideramos que van a ser de mucho daño para México, para los mexicanos. Lo que tiene que ver con la reforma energética y lo que tiene que ver con la reforma fiscal, que en realidad no son reformas, Wilber, son contrarreformas a la Constitución, porque en el caso concreto de la reforma energética, ahí lo que se está planteando con mucha claridad es la privatización de Pemex, es la entrega de la renta petrolera a las empresas particulares, sobre todo a las extranjeras. Si quiere ya compartir la renta petrolera con los extranjeros. A eso se refiere la reforma energética. Y esto nos regresa a la época de Porfirio Díaz, en que las empresas inglesas y norteamericanas eran las dueñas del petróleo. Hay que recordar que hasta 1938 el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo para los mexicanos, y a partir de ese momento el petróleo es una fuente de riqueza para este país. El 40% del gasto público de nuestro país deriva del petróleo. Pretender privatizar eso es ir en reversa, es la contrarreforma. Y en el caso de la reforma fiscal, lo que se está planteando con mucha claridad, para nosotros, no para el pueblo, porque al pueblo no se lo dicen, es el incremento del IVA del 16 al 19%, pero con una adicional. Quieren incluir alimentos, medicinas, libros, transporte, colegiaturas, en fin, quieren que todos los bienes y servicios que ocupan los mexicanos paguen el IVA. Entonces son contrarreformas, o sea, van en contra del pueblo. Los partidos de oposición, o los que se suponía que eran partidos de oposición, firmaron este pacto por México. No, pero no queda ahí esto nada más, sino que en el caso concreto del PRD, pues ha hecho anuncios de que este año, donde van a haber 14 elecciones en el país, en algunos casos va en alianza con el PAN y en otros casos va en alianza con el PRI. Entonces ya no hay oposición clara, ya está perdido esa definición, y por eso Morena quiere ser un partido de verdadera oposición. ¿Cómo lo estamos haciendo para que esto le quede claro a las gentes? Estamos hablando con ellas. Nosotros todos los días nos estamos reuniendo en las comunidades, donde estamos conformando nuestros comités de protagonistas, y les estamos explicando esto a las gentes. Morena no es PRD. Morena no tiene nada que ver con el PRD, somos algo nuevo, creemos en un proyecto distinto, vamos a hacer una alternativa para los mexicanos y para México, y aprovechando los espacios que nos dan, como el de ustedes, le agradecemos mucho, para que la gente escuche de viva voz que hay una diferencia sustancial, hay una diferencia política, pero fundamentalmente de índole moral. Claro, Octavio, a mí no me queda claro esto de la reforma energética. He estado leyendo mucho a especialistas y he estado bien al tanto de la aportación técnica que hacen expertos en economía y sobre todo en asuntos de energía. Si tú bien dices de que pudiese ser una contrarreforma, yo pudiese hacer el contraste entre otras empresas petroleras de otras partes del mundo, y me llega a la mente Petrobras. Sí. En Brasil, yo recuerdo que hace como 15, 20 años Petrobras era el alumno de Petróleos Mexicanos, sí.
y prácticamente hoy con una innovación en todos los sentidos, una reforma, Petrobras es prácticamente una de las empresas petroleras importante, con estándares de calidad empresarial a nivel mundial, y ha generado un gran valor agregado a la economía brasileña. Es un ejemplo de industria petrolera. Sí. Cómo ellos abrieron también de una manera ordenada la aportación de las empresas privadas. Y hoy Petrobras es eso, es prácticamente el maestro de Petróleos Mexicanos. Ahora sí que el alumno prácticamente ya le está dando lecciones de eficacia, de eficiencia a Petróleos Mexicanos. Fíjate qué interesante el tema que estás tocando. Qué bueno que tocas este tema. Cada país tiene sus peculiaridades, sus particularidades. En el caso de Brasil, en el tema del petróleo, ha adquirido una importancia reciente. Ellos, tienes toda la razón del mundo, no eran expertos en el tema. De hecho, mucha tecnología mexicana emigró a Brasil. Muchos técnicos mexicanos iniciaron en Brasil esta empresa, que hoy es una empresa que, siendo del Estado, tiene participación de particulares. Pero en el caso de México las cosas son diferentes. Aquí, por ejemplo, México, en la época, digamos, de los mejores momentos de Pemex, aquí México llegó a ser una de las grandes potencias petroleras, lo sigue siendo todavía, pero alcanzamos niveles muy altos. Éramos el cuarto lugar a nivel mundial de producción de petróleo, con tecnología puramente mexicana. No sé si tú sabes, o quienes nos escuchan y ven saben, que Petróleos Mexicanos ha sido el productor más importante del mundo en aguas someras, y esto derivado de un superyacimiento que encontramos en los años 70 en este país, que se llama Cantarell. Cantarell durante muchos años llegó a tener producciones de arriba de 3 millones de barriles diarios, con pura tecnología mexicana. No tenía absolutamente nada que ver con tecnología extranjera. Luego se hizo otro descubrimiento muy grande en aguas someras que se llama Cumaló-Zap, con tecnología absolutamente mexicana. Y todo lo que tiene que ver con la extracción del petróleo en tierra, siempre Petróleos Mexicanos lo ha hecho por su propia mano, lo había venido haciendo por su propia mano, con sus propios técnicos, con su propia tecnología. Un ejemplo clarísimo es Tabasco. Tabasco y de nuevo el norte de Veracruz, Poza Rica, la zona norte de Veracruz, muy productora de petróleo, todo con tecnología mexicana. Aquí desde hace muchísimos años Pemex extrae el petróleo y tenemos yacimientos muy grandes. De repente dijeron que ya se estaban agotando los yacimientos en Tabasco. La verdad es que se perforó hasta una determinada profundidad. Habían yacimientos hasta determinada profundidad, de 3 kilómetros, 3,000, pero abajo de estos yacimientos tenemos una riqueza inmensa de petróleo en Tabasco, una riqueza que estamos hablando del petróleo de la mejor calidad del mundo. Es un petróleo ligero, extraordinariamente bien pagado a nivel mundial, y Petróleos Mexicanos tiene la tecnología porque lo ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, ahora, en esta lógica de darle a las empresas particulares extranjeras la participación en el negocio, le concedieron todos los campos que le llaman ellos maduros, que no es otra cosa más que tienen petróleo pero un poquito más a mayor profundidad. Se los concedieron a empresas como Halliburton, Schlumberger, en fin, otro tipo de empresas. Lo que nosotros decimos es: no hay necesidad de tecnología ni de inversión extranjera para hacer lo que nosotros podemos hacer.
Si tú te fijas, en el 2008, el pretexto que tenían para meter a los extranjeros en la extracción petrolera era lo que ellos llamaban el tesoro que había en el fondo del Golfo de México, en aguas profundas, porque ahí sí no hay tecnología en este país, no se desarrolló, pero resulta que no se está haciendo mayor cosa, no se extrae petróleo de aguas profundas. Los yacimientos más importantes que se han descubierto en la actualidad están en el sureste, particularmente en Tabasco, en tierra y en aguas someras del litoral de la costa tabasqueña y campechana. Entonces, para esos casos tenemos toda la tecnología, toda la capacidad en petróleos mexicanos para hacerlo. Lo que está ocurriendo es que desde hace varios años, y en esta lógica de la privatización, se le deja de invertir a Pemex. Pemex produce muchísimo dinero, Hacienda le recoge todo el dinero, no le deja ni siquiera lo suficiente como para operar, como para sacar adelante la exploración y la producción. Tú sabes, porque te lo estoy comentando, más del 40% o el 40% del presupuesto público sale de Pemex, pero Pemex cada año queda endeudada, se tiene que pedir dinero prestado para poder operar, porque Hacienda le decomisa todo el dinero que produce, le deja una cantidad insignificante, y Pemex tiene que endeudarse. Entonces, hay a todas luces una intencionalidad en esto. Hay un ejemplo muy interesante en nuestro país, que es Teléfonos de México. Mira, Teléfonos de México hace muchísimos años era una empresa propiedad de los mexicanos que se le empezó, en la época de Carlos Salinas de Gortari, se le empezó a invertir muy poco, y el teléfono de México era pésimo. Yo recuerdo, estábamos muy jóvenes en aquella época, pero recuerdo que llegábamos a solicitar una línea de teléfono para una casa y te mandaban hasta el año siguiente, te decían, venga usted el próximo año porque este año no va a haber, en esa colonia no van a haber líneas. Se descomponía un teléfono y era un verdadero viacrucis que le compusieran a uno el teléfono. Generaron en la sociedad una molestia en contra de Teléfonos de México, y esto era la preparación para la venta de Teléfonos de México. Cuando anuncian que van a vender a Teléfonos de México, todo el mundo aplaudió, porque era tan malo el servicio que todo el mundo pensaba, cualquiera que la agarre va a dar un mejor servicio. Teléfonos de México se lo vendieron a un señor que a lo mejor alguien conoce en este país, que se llama Carlos Slim. En aquel entonces Carlos Slim era un empresario como cualquier otro. Le vendieron Teléfonos de México a un costo muy menor de lo que tenía. Se lo vendieron a plazos, y una característica que fue fundamental en el futuro de Teléfonos de México y de Carlos Slim, se le vendieron en calidad de monopolio. Durante 15 años nadie le podía hacer competencia a Carlos Slim en materia de teléfonos en este país. ¿Cuál fue el resultado a la vuelta de poco tiempo? Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Gracias a Teléfonos de México desarrolló un imperio que hoy lo tiene colocado como el hombre más rico del mundo. Es decir, con una empresa bastante eficiente. Con una empresa que era la única que había, que si el Estado le hubiera invertido lo suficiente, si se hubiesen preocupado por... Pero el Estado ha sido un mal propietario, Octavio, por historia lo vemos, es un pésimo administrador de las empresas, y además creo yo que el Estado debe generar una conducta rectora de la economía y de las finanzas del país, pero no debe meterse a propietario. Es mal propietario, es un pésimo dueño y manejó las empresas, y podríamos enumerar una serie de empresas paraestatales a lo largo de la historia que la manejaron pésimamente.
Sí, tienes mucha razón en lo que dices, pero no es el Estado el que es el mal propietario o el mal administrador. El problema es la corrupción. El problema son los funcionarios que han sido colocados en estas empresas y que se han enriquecido y que han actuado mal. Es una diferencia de conceptos. Es decir, el Estado no puede ser un mal administrador. Los que son malos administradores son los funcionarios, a los que se les han descubierto infinidad de fraudes y de malos manejos y han caído en la impunidad. Entonces, para mí hay una diferencia sustancial entre si el Estado es un mal propietario o si los funcionarios son corruptos y no se les ha castigado. Desde luego, la función primordial del Estado no es ser empresario, pero digamos que teníamos en la época de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, más de 1.500 empresas propiedad de la nación. Se vendieron, entre ellas Teléfonos de México, se vendieron los bancos, se vendió todo lo que era propiedad de la nación. Prácticamente nos queda el petróleo nada más. En esa tesis de que el petróleo, de que el Estado es un mal administrador y que los empresarios son muy buenos, te debo decir que los resultados de esa venta, el dinero que se generó por la venta de todas estas empresas, se diluyó, se perdió en las crisis, sobre todo la crisis del 85, ahí se perdió todo lo que se había ganado. Haz de cuenta que éramos dueños de todas estas empresas, de que se hizo una gran bolsa y cuando vino la crisis, todo se perdió. Nos quedamos en el peor de los mundos, sin las empresas y sin el dinero. Pero voy un poquito más, Wilber, a fondo, porque es interesante el tema, interesantísimo diría yo. Los bancos eran propiedad de la nación y se vendieron a particulares. Se le vendieron a los particulares quebraron los bancos, vino el rescate bancario, el famoso Fobaproa, hoy el IFAI, el IPAP, perdón, hoy el IPAP, la nación y todos los mexicanos quedamos endeudados porque esa deuda con los bancos, año con año se presupuestan cientos de miles de millones de pesos para el pago de esa deuda. Los banqueros a los que se les vendieron los bancos ya los vendieron a su vez a extranjeros y hoy tenemos la peor banca del mundo, una banca que no le presta dinero a la gente, que no cumple con la función que debiera. Esa banca se dedica a entregar tarjetas de crédito con unas tasas de interés enormes y se dedica a recibir los intereses del Fobaproa. Entonces, son muy buenos los criterios estos de la privatización. Te pongo otro ejemplo, las empresas Aeroméxico y Mexicana. Esas empresas eran propiedad de la nación, se vendieron porque el Estado no era buen administrador, se le vendieron a una serie de empresarios virales que ya las quebraron, que ahí tenemos el caso de Mexicana, o tenemos el caso de Aeroméxico, que se convirtió en un verdadero monopolio. Tú sabes que hay rutas que tiene Aeroméxico donde cobra lo que se le pega la gana, boletos de avión que en algunos casos valen 1.500 pesos con una empresa, en Aeroméxico te los venden en 4.500 pesos, y eso si lo quieres, porque tienen el monopolio del mercado, ¿no? Casi que te dicen, cuando tú dices está muy caro el boleto, si lo quieres, y si no, pues hay quien lo compre, porque hay mucha demanda. Entonces, esto no ha sido para bien del país, porque no hay competencia, porque se ha hecho en condiciones de monopolio o de duopolios, 2, 3 que prestan el servicio cuando hay muchísima gente que demanda. Entonces, ¿tú crees, Octavio, que Petróleos Mexicanos no se debe de vender y debe de seguir siendo operada y administrada por el Estado mexicano, aunque hay una enorme corrupción en Petróleos Mexicanos,
en el manejo administrativo, lo hemos visto, y ha generado realmente un problema grave en las finanzas propias de Petróleos Mexicanos, no solamente por lo que dices tú de que Hacienda prácticamente, en términos, utilizo el calificativo que tú haces de que ha decomisa anualmente, sino que realmente el manejo operativo, administrativo, logístico de Petróleos Mexicanos es pésimo. El estándar de ese manejo está calificado por organismos internacionales, Octavio, donde el manejo operativo, el manejo logístico, el manejo administrativo está por debajo de los estándares de calidad. Y aún Petróleos Mexicanos funciona bien y es una empresa ejemplar que fortalece la economía de México de una manera un tanto, digamos, asfixiante, porque la Hacienda la asfixia, la caja chica prácticamente de las finanzas del Estado mexicano, pero hay una enorme corrupción, y esa enorme corrupción lo hemos visto, hemos platicado con algunos especialistas, está también en ese pésimo manejo operativo que hacen funcionarios del Estado. Sí, tienes toda la razón del mundo, pero el problema, volvemos a lo mismo, el problema es la impunidad. El problema es que Petróleos Mexicanos tiene una contraloría inmensa. La Secretaría de la Función Pública, o como se llame en este momento, a la Contraloría Nacional, revisa las operaciones que hay nunca encuentran culpables. Han hecho desfalcos que nosotros hemos denunciado porque hemos tenido todos los elementos, todas las pruebas, hemos aportado las pruebas. La propia Contraloría de la Cámara de Diputados se encontró cualquier cantidad de anomalías en la época de Fox y de Calderón. Ningún funcionario ha ido a la cárcel. Entonces, yo insisto, el problema no es Petróleos Mexicanos y su administración, el problema es la corrupción de los funcionarios y la impunidad con la que se conducen. Mira de qué tamaño es el negocio de Petróleos Mexicanos, para que nos vayamos entendiendo bien. Extraer un barril de petróleo de este subsuelo mexicano o de la costa, hace 10 años costaba $3. Con $3 tú sacabas un barril de petróleo, porque tenemos una cantidad tan grande, una presión tan grande de petróleo que casi sale solo. $3 por barril. Desde que empezó a dársele participación a las empresas internacionales, el costo de extracción de petróleo se ha triplicado. Hoy cuesta $10 sacar un barril de petróleo. Pero fíjate qué tan buen negocio es el petróleo, que aun cuando tú lo sacas en $10, lo vendes arriba de $100. Tú, si tuvieras un negocio donde sacar un barril te cuesta $10 y lo vendes en 110, ¿lo compartirías con otro? ¿Sabes qué decía Rockefeller? Rockefeller decía: el mejor negocio del mundo es el petróleo, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Y yo me atrevería a decir que el tercer mejor negocio del mundo sería el petróleo pésimamente mal administrado. Tienes un margen tan grande de utilidad que no vale la pena compartirlo con nadie. Por eso Petróleo se ha aguantado tanta corrupción, porque aún con la corrupción la utilidad es tan grande que aporta el 40% del presupuesto público. Claro, has hablado en el inicio de nuestra conversación, Octavio, de las reformas que se están haciendo ahora, la reforma educativa, algunas reformas en telecomunicaciones que ya prácticamente se concluyó, todos los estados de la República la han sancionado y ya es prácticamente casi una ley.
Y evidentemente está la reforma energética que viene, que digamos que es la madre de todas las reformas quizá, o la reforma fiscal. Sin embargo, a mí tengo la impresión que, por lo que me has dicho, y lógicamente que he recogido todas las valoraciones de Andrés Manuel López Obrador, sí, y que hay no aceptan estas reformas, no la ven muy bien estas reformas que se están haciendo actualmente. Me da la impresión, Octavio, de que no hay una bandera ya política con que de alguna manera enarbolar y levantar el ánimo de la ciudadanía, y evidentemente tienen que ir en contra de estas reformas, en contra de lo que se está haciendo para mantener, digamos, el ranking. No, fíjate que no, y qué bueno que me preguntas eso, porque hay una percepción, a mi juicio, y con todo respeto, te lo digo, equivocada de tu parte. Mira, pero por supuesto que hay banderas. El hecho de ir en contra de esto, bueno, en el caso de la reforma energética creo que ya queda claro nuestra posición. En el caso de la reforma fiscal, nadie puede estar de acuerdo con esto. Es decir, imagínate lo que ha venido ocurriendo en este país durante los últimos años. Casi los 12 años, los 6 años de Vicente Fox y los de Calderón, hemos tenido incrementos casi mensuales en términos de gasolina, diésel, gas, electricidad. La carestía en este país, mes con mes, año con año, son una realidad. Eso es innegable. O sea, cada vez se han hecho estudios donde el valor adquisitivo del mexicano en la vuelta de 20 años ha perdido el 70% de su valor adquisitivo. Es algo extraordinariamente grave lo que ha venido ocurriendo en términos de la crisis. Hace unos días la Comisión Federal de Electricidad anunció un incremento a las tarifas eléctricas del orden del 9-10%. Bueno, si tú a eso le sumas subir el IVA del 16 al 19%, pero ahora incluir alimentos, medicina, transporte, libros, colegiaturas, ¿quién puede estar de acuerdo con eso? No es ser rebelde sin causa, de veras, no es ganas de molestar, es que va a ser un daño terrible para la gente. Mucha gente lo que recibe prácticamente lo está ocupando para comer. Vamos a un imaginario de una señora de una colonia popular que llega a un supermercado de estos grandotes, no vamos a hacer comerciales aquí, ¿verdad? A un centro comercial, y va con sus 100 pesos a comprar alimentos, y le dicen en la caja, son 100 pesos, ¿por qué? Por la lechita que llevas, por el pedazo de huevo, por el pollo, por lo que sea, por los alimentos, son 100 pesos, más IVA, más 19, y resulta que la señora nomás lleva 100 pesos. ¿Qué va a hacer la señora? Pues ¿sabes qué? Ahí mismo en la caja regresa la leche, regresa los huevos, regresa lo que sea necesario para quedarse nada más con un costo de 80, 85 pesos y que le alcance a pagar el IVA. Entonces estamos en la lógica de ir en contra porque somos Contreras, ¿no? Con todo el respeto para el apellido Contreras, sino porque estamos viendo que va a ser un año terrible para el país. Pero sí tenemos banderas, sí tenemos alternativas. Mira, Andrés Manuel López Obrador en campaña planteaba cosas muy concretas, que las llevamos a cabo cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de ser oficial mayor del gobierno de la Ciudad de México y hicimos cosas que íbamos a hacer a nivel nacional. Por ejemplo, un gobierno austero, un gobierno donde los altos funcionarios se bajaran los sueldos y se acabaran los lujos, los gastos de representación. Tú sabes que hay funcionarios
Los altos funcionarios llegan a los restaurantes y se despachan, ellos y sus familiares, sus amigos, grandes banquetes, grandes vinos, pero la factura la presentan a la ventanilla de finanzas y ahí se las pagan. Es decir, andan en autos de superlujo. Es decir, un gobierno austero, el combate a la corrupción te libera dinero en cantidades extraordinarias. Esos dos conceptos, la austeridad y el combate a la corrupción, liberan recursos que si tú los canalizas para la producción, los canalizas para el apoyo a la industria, para las áreas productivas del país, sales adelante con el ejemplo. Eso se hizo en la Ciudad de México. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador anunció los programas de desarrollo social, apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras y a los discapacitados. Pero ya el presupuesto había sido aprobado por la asamblea anterior, o sea, no teníamos ese dinero en el presupuesto. Yo recuerdo que le dije, incrédulo, porque cuando él me dice, desde el día 1 de enero vamos a echar a andar los programas de desarrollo social. Entonces me dijo, Andrés Manuel, con todo respeto, y de dónde vamos a sacar el dinero, porque no está en el presupuesto. Y me dice, de la austeridad y del combate a la corrupción, que por cierto esa tareita me tocó a mí en buena parte. Y nos aplicamos a fondo. Yo al principio no le creí, porque dije, oye, bajar sueldos y dejar de comprar papel y eso, pues sí ahorra, pero no alcanza para todo. No, es que los excesos que se llegan a encontrar en el gobierno son brutales. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que nos metimos a revisar todos los almacenes que teníamos en la Ciudad de México, que son cualquier cantidad, son como ciudades los almacenes. Y encontramos papelería de tal magnitud que durante 3 años no compramos una sola hoja de papel de todo lo que estaba almacenado. Y encontramos refacciones, encontramos miles de cosas. Hay libros de almacenes que les llaman artículos de lento y nulo movimiento. De este grueso habían 3, 4 volúmenes de todos los artículos que se habían comprado en administraciones 10, 15 años atrás, que se compraron y ahí estaban. Recuerdo una partida que eran chicotes de acelerador de Dodge Dart, un carro que ya no se produce actualmente. Habían comprado 25,000, ni siquiera los tenían los carros, y tenían 15 años y ahí estaban guardados en las bodegas. Entonces, la austeridad y el combate a la corrupción te libera recursos. No solo nos alcanzó para los programas de adultos mayores y madres solteras y discapacitados, nos alcanzó para los segundos pisos, para hacer hospitales, para hacer escuelas, para la Universidad de la Ciudad de México. Es decir, con el mismo dinero fuimos liberando partidas para hacer esto. Ahora, esto lo hicimos en el Distrito Federal. Imagínate tú la riqueza que significa o la oportunidad de austeridad y de combate a la corrupción que significa el gobierno federal. Claro. Si hay alternativas, por supuesto. Claro, seguiríamos hablando justamente de la reforma fiscal. Nos queda muy poco tiempo. Es lógico, es impopular esa medida de gravar con IVA alimentos y medicinas, sí. Aunque debo decirte que tenemos la carga impositiva más ligera del mundo, porque tenemos una carga impositiva muy delgada, es decir, el sistema fiscal en México todavía no alcanza los niveles de estándar. Tenemos muy poco, no gana Jamaica, yo creo. La situación fiscal está por debajo del estándar que la OCDE maneja, ¿no? O sea, no tenemos una carga impositiva, digamos, a nivel
y esto ha generado problemas, pero bueno, vamos a dejarlo para posteriormente. Pero fíjate que me llama mucho la atención y voy a tomar alguna pregunta de algunos, algo que estaban hablando hace un momento en tu intervención inmediata pasada, de que hablabas de corrupción y hablabas de impunidad. Nos vamos de la situación general a una situación un tanto local para hablar esto de corrupción y de impunidad. Fíjate, lo sabemos de que ya has hablado del pacto y todo esto, ¿no? En Tabasco, los tabasqueños vivimos un momento verdaderamente difícil, todos los tabasqueños, sí, cuando acaba de terminar una administración con pésimos resultados, y más aún cuando ha dejado las finanzas públicas, el presupuesto en quiebra. Tabasco está en quiebra. Tuviste hace día, Octavio, te has dado cuenta que las cifras de el INEGI colocan ya a Tabasco en el segundo lugar en desempleo. Hay un problema grave. Si algo tiene que ver con las finanzas, pero si algo tiene que ver con la ciudadanía, con la desilusión de la ciudadanía, el desgano de la ciudadanía, es justamente el empleo, es justamente sus bolsillos. Y es justamente esto que no ve claro, pero justamente es de una administración que dejó en quiebra al Estado. Si bien es cierto, la dejó en quiebra, también hay un fenómeno que los tabasqueños vemos con desilusión. Si ya vemos fue una afrenta esto del químico Andrés Granier Melo, pues vemos también con desilusión que como que la impunidad de la que tú hablabas está cobrando sentido en este nuevo gobierno. Porque una cosa es aquel que hace el ilícito, pero también aquel que no cumple para que ese ilícito se castigue. Y vemos, y esta es la percepción del colectivo ciudadano, de que no hay la suficiente, intención del gobierno actual de llevar a los tribunales, a castigar y encarcelar a quienes ilícitamente, históricamente no había pasado esto en el Estado, pero llevarlo justamente a la cárcel. Y ven que hay esa lentitud en ese aspecto, y lo digo porque es de Arturo Núñez, es un político muy inteligente. Alguien decía, pero como que dice, no está haciendo bien las cosas, y es prácticamente correligionario tuyo, ¿eh? Y fíjate que utilizaste una palabra que es muy importante, percepción. En política la percepción es importantísima. La percepción de la gente es importantísima. Creo que dentro de las cosas que no se están haciendo bien en esta nueva administración en Tabasco es que se ha permitido que la percepción de la gente vaya en ese sentido. Yo tengo la esperanza de que se están haciendo las investigaciones, se están documentando los ilícitos para aplicarle la ley a los que desfalcaron Tabasco con Granier a la cabeza. Quiero decirte que todos nosotros en Morena estamos en la idea de que se tiene que castigar a este señor y a sus principales colaboradores de dos formas. Tiene que ir a la cárcel y tiene que devolver lo que se llevó. No basta con ir a la cárcel. Y esa es una demanda que tiene el pueblo tabasqueño, que tiene Morena con Arturo Núñez. Creemos que lo está haciendo. Lo que ocurre es que la percepción de la gente es que no se está haciendo o que se está tardando. Y debo decirte algo, en honor a la verdad, creemos que se están tardando. Creemos que ya debería de haber resultados, que ya debería haber información al respecto. Nosotros impulsamos a Arturo Núñez al gobierno del Estado. Creemos que es una gente honesta, que es un político experimentado, pero no somos incondicionales de nadie. Morena no nació para ser plañidera
ni matraquero de ningún funcionario público, de ninguna administración. Nosotros vamos a apoyar en todo lo que podamos a estos gobiernos, todo el respaldo, pero si fallan se los vamos a hacer saber, porque nuestro compromiso es con el pueblo. Entonces, creo que sí, hay esa percepción. Creo que el gobierno ya debería estar dando resultados en relación a estos desfalcos. Sí, porque fíjate, tú has sabido de esto, en Chiapas a las 2 semanas estaban ya 3 presidentes municipales en la cárcel y a las pocas semanas ya estaban otros funcionarios, y lo mismo pasó en Puebla. Un secretario también a las 3 semanas estaba detenido y estaba en la cárcel. Hubo una buena acopio de la información y de documentos que soportaban el ilícito que habían cometido estos funcionarios, y aquí llevamos prácticamente casi medio año, ¿no? Y eso en la percepción ciudadana es muy grave, no es correcto, ¿no? Sí, y nosotros vamos a insistir con el gobernador para que esto ya a la brevedad posible se den resultados. Ahí coincidimos, están siendo un poco tardadas las gestiones, ya deberían de haber resultados, pero seguramente los van a ver. Estamos en esa idea. Aunque lo has expresado, Octavio, el Pacto por México no lo ves un poco, no lo ves muy bien, el Pacto por México, pero aquí justamente como reflejo de ese pacto a nivel nacional se está haciendo, que es el acuerdo político por Tabasco. Sí, aunque no son parte de este pacto. ¿Cómo es esto? El caso del pacto por Tabasco no tiene la connotación que tiene el pacto por México, donde ya vimos el daño tan grande que se va a generar, ¿no?, hacia el país y hacia los mexicanos. En el caso del pacto por Tabasco, pues hay un conjunto de buenas intenciones, entiendo que de programas que se van a detonar. Nosotros vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con el bienestar de los tabasqueños y de Tabasco. Vamos a estar con el gobernador, pero quiero ser reiterativo e insistir, ¿no? En la medida en que no se den resultados, que no se vean los avances, pues vamos a señalarlos, porque es nuestra obligación. Tenemos la confianza, Wilber, de que esto va a ir agarrando. La verdad es que fue muy grave el daño que se hizo. Regresando un poquito al asunto de Granier, lo que tú señalabas, fíjate que llegó un momento en que no había ningún tabasqueño que no tuviera claro que Granier era un sinvergüenza, y disculpando el lenguaje, pero creo que hay que ser muy claros. Era un tipo que tenía muy poca capacidad, una ineptitud muy grande, y un grado de corrupción mayor, pero el hecho de haber escuchado de su propia voz los excesos cometidos, esto de los 400 pares de zapatos, de los 400 trajes, de las 1000 camisas, es una ofensa tan grande para los tabasqueños, que nos muestra el nivel al que llevaron al Estado. Prácticamente llevaron, y tú lo decías con mucha claridad hace un rato, llegaron casi al borde de la quiebra. Entonces no es la cosa más sencilla del mundo recoger los pedazos y rearmar el rompecabezas, pero no podemos pasarnos la quejando. Hay que dar resultados. Ahora sí que, como dicen aquí en nuestro pueblo, ¿para qué te metes? Y fíjate, curiosamente, porque hace unas semanas en la Ciudad de México, Benítez Treviños, que es el procurador de la Profeco, en la Procuraduría de la Profeco se cometió una irregularidad que fue muy comentada en los medios nacionales, y evidentemente a la semana prácticamente este funcionario estaba fuera de la administración. Fue algo rápido. Sin embargo, Agapito Domínguez Lacroa
funcionario de este gobierno, tiene hay algo que se manejó en la adquisición de medicina y se hizo de manera irregular. Hay 32 millones de pesos que se comenta y sin embargo da la impresión de que se le está encubriendo, y eso lo sabe la ciudadanía, lo sabemos los medios de comunicación, y no ha habido la suficiente eficacia, la rapidez para manejar esto. Alguien inteligente como don Arturo Núñez, tú lo has dicho, es un hombre con experiencia política, supongo yo que hubiese separado el cargo para ver esta situación. Sin embargo, no pasa. Tan problemático, tan grave es alguien que comete ilícito como más grave alguien que lo está encubriendo. Sí, Octavio. La posición de nosotros es la siguiente, para que quede muy claro con relación a ese caso concreto de Agapito Domínguez. Nosotros hemos dicho que se requiere a la brevedad posible aclarar las cosas. Si esa adquisición tuvo alguna justificación, si se comprueba que se hizo porque se requería de manera urgente, que se adquirieron a los mejores precios, que hay una serie de sustentos que validen la adquisición esta, que se den a conocer y que la gente sepa. Se compró sin licitación porque urgía, pero se compró al mejor precio. Y se compró, o sea, la explicación que la gente debe saber para la toma de decisiones, en el sentido de que Agapito Domínguez siga ahí. Si estos supuestos no se dan, si no hubo justificación de urgencia, si no se compró al mejor proveedor o al mejor precio, si no hubo transparencia, tiene que separarse del cargo a este funcionario. Entonces, esa es la posición que tenemos nosotros y que la hemos hecho pública. Coincido contigo. Es un asunto de percepción. La gente está percibiendo que las cosas se hicieron mal y que no se están tomando medidas adecuadas. Coincidimos. La única diferencia es, aclaren, si hubo justificación para hacerlo, que la gente lo sepa. Se hizo lo correcto, porque también suele ocurrir que urgen medicinas o urgen cosas, y un proceso de licitación a veces te puede llevar meses y la gente se te puede morir en el caso de las medicinas. Hay cosas que justifican una adquisición, pero las adquisiciones directas, que le llaman, tienen que venir de un proceso que se llama invitación restringida. Tú hablas a 4 o 5 proveedores y les dices, oye, urge tal cosa, urge tal situación, necesitamos hacerlo rápido, preséntame tus cotizaciones. Y el que cotice más barato, el que cotice con mejores condiciones, que cotice más calidad y mejor precio, a ese se adquiere. Pero hay un antecedente. Entonces, esto es lo que tendría que estar transparentando el gobierno para decir, Agapito Domínguez se queda porque se justifica lo que pasó, hay todo el respaldo, o no se justifica, no se hizo lo que se tenía que hacer y se tiene que separar del cargo. Es la posición que tenemos. Claro, Octavio Romero Oropeza, se nos acabó el tiempo, no sé. Pero si ¿por qué quieres tan rápido? Estaba yo muy contento y muy a gusto contigo. No sé si quieres agregar algo. Agregar únicamente que te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos ustedes esta oportunidad, les deseo el mejor de los éxitos, ojalá les vaya muy bien a ustedes y a mucha gente como ustedes que están en esta experiencia de iniciar alternativas de comunicación con la sociedad. Ojalá les vaya muy bien, este país lo necesita. Tú se te nota la experiencia que tienes, le sabes al oficio, me dio mucho gusto platicar contigo, los mejores deseos. Y a la gente decirle que aquí está Morena, en el país, en Tabasco, invitarlos a que se sumen
a nuestro movimiento, que queremos ser la alternativa de este pueblo, la verdadera oposición, y que vamos a estar al lado de la gente de aquí en adelante hasta que las condiciones lo permitan. Muchísimas gracias. Muchas gracias.